Bendiciones, bienvenidos al curso de Nuevos Creyentes. Estamos en la clase número 4 sobre el pecado y sus consecuencias, y hoy es la oportunidad de nosotros aprender qué es el pecado, cómo entró en la humanidad, cuáles son las consecuencias y cuál es la solución que Dios nos dejó. El texto base que vamos a usar hoy es en Romanos 6, versículo 23, que nos dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Pero antes vamos a repasar lo de la clase anterior. ¿Cuál vimos en la clase anterior? Que todos pecamos y necesitamos nacer de nuevo, que debemos arrepentirnos, que debemos permitirle al Espíritu Santo que limpie toda nuestra vida, que Dios quiere y es la voluntad de Dios capacitarnos para extender su reino, y todo esto es posible del nuevo nacimiento, de la limpieza, del cambio, del arrepentimiento, solamente la hace la obra del Espíritu Santo. Pregunta inicial: ¿qué es el pecado? El pecado significa que nosotros ofendimos a Dios, desobedecimos sus mandamientos, nos apartamos de su voluntad o equivocamos el blanco, errar el blanco. Pecar significa literalmente errar el blanco. Y nuestro espíritu fue creado para obedecer, para buscar, para estar cerca de Dios, pero es el pecado que nos separa de Él, ¿sí? El pecado no es solamente hacer cosas malas, sino también es vivir separado de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. ¿Ok? Te doy un equilibrio en esta parte porque muchas veces se malentiende. El equilibrio es este: Dios odia el pecado, pero nos ama a nosotros que somos pecadores y necesitados de Dios. Cuando nosotros nos arrepentimos y buscamos de Dios, Él nos perdona y Él nos ama. El problema no es cuánto Dios puede amarnos, sino el problema está en que es el pecado que destruye nuestra relación con Dios. Punto número 2. ¿Dónde se originó el pecado? Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, y le dio la autoridad sobre todo lo creado. Es ahí donde viene Satanás, el diablo, y quiso destruir al hombre, porque nosotros, hombres, mujeres, creación de Dios, la máxima creación de Dios, empezamos a reflejar la imagen de Él. Por eso Satanás se la agarró con el hombre y con la mujer, ¿sí? Dios le dio al hombre el libre albedrío de poder elegir o no elegir a Dios, porque Dios le da al hombre que pueda elegir para que pueda libremente decidir amar o no amar a Dios. Ahí surge el punto número 3, la independencia. ¿Qué es lo que es la independencia? La independencia es vivir sin depender, sin estar conectado con Dios. Es decir, que nace de una rebelión, de la desobediencia, de nosotros estar lejos de Dios. O sea, es hacer mi voluntad antes que la voluntad de Dios. Y Jesús nos enseña completamente lo contrario. ¿Cuál es lo contrario? Negarse a uno mismo y seguirle. ¿Qué nos enseña Jesús? Negarnos a nosotros mismos y seguirle, ¿sí? ¿Cuál es la idea central de este tópico? La idea es que la independencia nos saca de la protección del Padre, nos saca debajo del cuidado de papá, ¿sí? ¿Qué pasa? El punto 4. ¿Qué pasa cuando el hombre peca? ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias son estas: perdemos la protección de Dios, perdemos la comunión, estar cerca de Dios, quedamos separados del Padre por causa del pecado, y por consecuencia a todo eso también entra la enfermedad, el dolor, conflictos, muerte, pobreza y hasta una esclavitud espiritual. Por eso hay mucha gente que está atada a un montón de cosas que no puede salir sola porque está bajo el pecado, ¿sí? Y el pecado no se puede vencer solo. Necesitamos las fuerzas de Dios, necesitamos a Dios. ¿Cómo entró el pecado en la humanidad? El pecado entró por medio de Adán, el primer hombre que fue creado por Dios. La Biblia nos dice en Romanos 5, versículo 12, que por un hombre entró el pecado y por el pecado entró la muerte. O sea, todos nacemos con la naturaleza pecaminosa. Desde siempre la persona nace y ya nace con el pecado que nosotros lo conocemos como el pecado original, el pecado desde el principio. Pero así como el pecado entró por un hombre, la salvación vino por un hombre también, Jesucristo. Amén, gloria a Jesús. Punto número 6. Principales consecuencias del pecado. ¿Cuáles son las consecuencias de nosotros vivir en pecado? La primera: la paga del pecado es muerte. ¿Qué significa eso, pastor? Que primero ocurre una muerte espiritual
y después la muerte eterna. Nosotros pensamos que no vamos a tener ninguna consecuencia al pecar, pero hay una muerte espiritual, una muerte dentro de nosotros. Nosotros decidimos separarnos de Dios. ¿Cuál es la segunda consecuencia? La segunda, el pecado hiere, el pecado hace mal a Dios, a nosotros que estamos pecando y a las demás personas. Nosotros complicamos la vida y le hacemos mal a los demás cuando decidimos pecar, porque pecar significa equivocar el blanco, hacer las cosas mal, y al hacer las cosas mal nosotros le complicamos la vida a los demás. Por ejemplo, el pecado rompe nuestras relaciones. Si nosotros estamos en un vínculo matrimonial y alguien peca, alguien hace algo malo, le perjudica también al cónyuge, ¿sí? Tercera, el pecado nos esclaviza. Una persona que vive practicando el pecado termina dominado por ese pecado. Lo que comenzó como una decisión termina siendo un peso de esclavitud. Nosotros decidimos pecar y ese pecado se hace tan real en nosotros que ese pecado nos comienza a dominar, nos comienza a señorear, nos comienza a estar encima de nosotros. Cuarto, el pecado no satisface. Ningún pecado te va a satisfacer, ¿sí? Puede producir un placer momentáneo, pero después deja vacío, te deja culpa, te deja vergüenza y te deja también la necesidad de repetirlo. Y volvés al ciclo, vacío, culpa, vergüenza, necesidad de repetirlo. Volvés a lo mismo y nunca va a estar satisfecho nuestro corazón porque estamos haciendo algo mal para nosotros mismos. Quinto, el pecado tiene consecuencias eternas. Todos compareceremos, todos nos vamos a presentar delante de Dios, delante del trono blanco, delante de Dios. Vamos a rendir cuentas de todo lo que hagamos. Cada obra, dice la Biblia, que va a ser juzgada. Y por eso es tan importante el arrepentimiento. Es urgente, necesitamos volvernos a Dios. Es solamente a través del arrepentimiento que nosotros alcanzamos el perdón de Dios, alcanzamos el cielo, solamente a través del arrepentimiento, ¿sí? Sexto, el pecado desprecia esa sangre. Cuando una persona conoce la verdad y decide vivir deliberadamente, decidió en su corazón vivir en pecado, está menospreciando el sacrificio de Jesús en la cruz. Cuando decidimos en nuestro corazón no obedecer a Dios, le estamos dando la espalda, le estamos despreciando a lo que Jesús hizo en la cruz. Y además le abre puertas al enemigo, o sea, le abre puertas para un montón de otros pecados, para un montón de otras consecuencias, para un montón de problemas, solamente por estar pecando y por decidir en nuestro corazón pecar. Después que hemos visto el pecado, cómo se originó, cuáles son las consecuencias, ahora Dios nos trae a través de esta clase cuál es la solución. Dios nos da la solución para el pecado. ¿Cuál fue el plan de Dios? En el punto 7 hoy lo vamos a ver. ¿Cuál es el plan de Dios? Dios nunca abandonó a la humanidad. Él envió a su Hijo Jesús para salvar a todo el pecador que se arrepiente y que reconoce que Jesús es el Señor y que solamente a través de Él podemos irnos al cielo. Jesús vino a cargar nuestro pecado, morir por nosotros, vencer la muerte y reconciliarnos con Dios el Padre. Todo eso vino a ser Jesús. El plan de Dios es Jesús. Vino a cargar los pecados, morir por nosotros, vencer la muerte y reconciliarnos con Dios. No hacen falta más sacrificios humanos, no hace falta religión, no hace falta nada de lo que puedan nosotros, usted o yo podamos hacer. Lo único que necesitamos es la sangre de Cristo. Reconocer que Jesús murió en la cruz del Calvario por el perdón de sus pecados y por el perdón de los míos. ¿Qué es lo que cambia la naturaleza de nosotros, personas, hombres y mujeres? No basta con que nosotros cambiemos conducta. Muchas personas lo han intentado de una u otra forma, de dejar vicios, mejorar hábitos, hacer buenas obras, lo han intentado de todo. Pero siempre volvemos a lo mismo, porque el problema es el corazón. ¿Qué cambia la naturaleza del hombre? No basta con que nosotros intentemos cambiar conductas, dejar vicios, mejorar hábitos, hacer aún muchas obras buenas. Lo único que puede cambiar es nosotros
es nuestro corazón. Cuando nosotros le entregamos nuestro corazón a Jesús y la sangre de Jesús lo puede limpiar. Es la única forma de que nosotros podamos recibir un cambio, una transformación desde adentro para afuera. ¿Sí? ¿Cómo recibimos ese cambio, ese perdón, esa gracia de Dios? Lo recibimos y la Biblia nos enseña en 3 pasos. Primero es arrepentirnos, segundo es confesar y tercero creer. ¿Qué es lo que es arrepentirse? Arrepentirse significa que reconocemos nuestro pecado, cambiamos nuestra forma de pensar y nos volvemos a Dios. Ya no vivimos para nosotros, nos volvemos a Dios. La segunda, confesar, es declarar que Jesús es mi Señor y mi Salvador. La tercera es creer con todo nuestro corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos para darnos vida eterna. Concluimos con esta clase de la siguiente manera. El pecado nos separa de Dios, nos hiere, nos produce muerte, esclaviza y degrada. Y tiene sobre todo consecuencias eternas, consecuencias de irnos al infierno para estar siempre y para siempre separados de Dios. Pero Dios, en su amor, envió a Jesús y su sangre es la que nos limpia de todos esos pecados. Para eso vino Jesús. Y el arrepentimiento que nosotros tengamos, siendo sincero, restaura nuestra relación, nos acerca al Padre Celestial. Volvemos a una comunión con Él. Ahora te invito a que hagamos una oración, vos allí en tu lugar, yo aquí, vamos a orar juntos y vamos a creerle a Dios para que nosotros nos acerquemos y nos volvamos a Dios. ¿Sí? Vamos a primero reconocer nuestros pecados, vamos a pedirle perdón a Dios, vamos a renunciar a toda la independencia, todo lo que nosotros podamos decir que estamos lejos de Dios, que no nos hemos independizado, que tomamos nuestras propias decisiones y entregarle nuevamente nuestra vida a Jesús, ¿sí? Y decidir en nuestro corazón vivir en obediencia, ¿sí? Levanta una de tus manos allí donde estás y decir: Padre, reconozco mi condición de pecado, que he estado lejos de ti, que he caminado sin ti, que he vivido mi vida, todo lo que he hecho lo he hecho sin ti. Padre, en el nombre de Jesús te pido perdón por mis pecados. Renuncio a toda mi vida de independencia, separado y alejado de ti, y entrego mi cuerpo, mi mente, mi espíritu y mi alma nuevamente al Señor, y lo hago Señor de mi vida, lo hago Salvador de mi alma, y decido en esta hora vivir en obediencia para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Nosotros creemos que la oración tiene poder en los cielos y en la tierra. Por eso nosotros activamos todas las áreas a través de la oración. A través de esta pequeña oración que vos hiciste, vos renunciaste y volvés a vivir de nuevo para Dios y te alineás nuevamente con Dios. Preguntas finales. ¿Qué es el pecado? ¿Dios odia al pecador o al pecado? Tercera pregunta. ¿Qué significa vivir independientemente de Dios? Cuarta. ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Cuál era la paga? ¿Recordar la clase? Sí, amén. Tareas finales de nuestra clase número 4. La tarea es leer Génesis capítulo 3 y responder allí en su casa cuál es la tentación que la serpiente presentó a Adán y Eva, qué sintieron después de pecar, qué hicieron cuando Dios los buscó, cuál fue la consecuencia de la desobediencia y la última pregunta: ¿quién cumplió la profecía de aplastar la cabeza de la serpiente? Bendiciones, nos vemos en la próxima clase.